¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una edición más de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que semana a semana, ya por 5 años, le acompaña en sus casas para darle argumentos, ideas, reflexiones, análisis también de lo que pasa a nivel de la política nacional o doméstica, como también se denomina, regional. Estamos todos a la guaite de lo que va a ser la elección en octubre en Brasil, donde están Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Increíblemente pareciera ser que no hay líderes. Lula Silva vuelve nuevamente después de haber sido presidente por 2 periodos. Bueno, ahí hay todo un tema para analizar y que probablemente en algún programa de futuro, ya en el mes de septiembre, vamos a abordar el tema de Brasil. Pero también está Gustavo Petro empezando su gobierno en Colombia y cuyas declaraciones en términos de que frente al contundente triunfo de la opción rechazo en el plebiscito del día 4 de septiembre acá en Chile, señaló que había vuelto Pinochet. Así que como no, no deja de ser, la verdad, un elemento interesante respecto a cómo se ve la situación de Chile. A nivel internacional, Rusia se mantiene en Ucrania, las sanciones van aumentando, Rusia está amenazando con que le va a cortar todo el gas y la energía a Europa y particularmente a Alemania. Ahí hay todo un tema respecto a cómo se están moviendo las piezas a nivel global y como decíamos la semana pasada, se está a la espera de lo que es la elección de medio tiempo en Estados Unidos, donde es probable que el Partido Demócrata pierda la presidencia de la Cámara de Representantes y con eso va a haber un giro en la política internacional o exterior de Estados Unidos, pero también esperando el Congreso del Partido Comunista en China. Ojo que también en Chile el Partido Comunista empieza su congreso que teóricamente terminaría en febrero del próximo año. Vamos a ver qué pasa. Pero el de China que nos interesa porque es ahí donde se va a cambiar, es parte importante del Comité Central del Partido Comunista. Un partido comunista en China que tiene 90 millones de militantes, en un país de 1.400 millones. No dejemos de lado eso porque es relevante. Y bueno, se supone que el Comité Central va, en definitiva, eh, a apoyar, ¿no es cierto?, la continuidad de la presidencia de Xi Jinping. Pero obviamente nosotros estamos acá en Infogate, en un programa que se transmite por Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, de Valparaíso y Yanquihue, en Telecauquenes, por ejemplo, en Ñublevisión, Radio Nunguén, en Concepción, por nuestras plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Usted este programa lo ve el fin de semana, ahí se repite, por supuesto, y cuando sea necesario usted lo pincha, en cualquier otra plataforma y lo puede ver. Nosotros grabamos el día jueves, y este día jueves, debemos decirlo porque lo conversamos antes de entrar a la grabación, puede haber novedades en el Reino Unido. La reina Isabel se encuentra aquejada de un cuadro que ha preocupado a los médicos, tanto así que han sacado un comunicado. Y eso yo diría que es necesario que a lo mejor cuando este fin de semana ya usted ve este programa, hay otras novedades, qué sé yo, en Reino Unido. Y esto es presentado por Salesforce. Salesforce es una empresa que a mí me ha sorprendido porque de repente me he encontrado con ONG, con empresas que usan toda la tecnología de Salesforce porque es una plataforma que permite conectar a todos los departamentos, a todas las áreas de una empresa, sea mediana, pequeña, ahí por supuesto grande, con sus clientes. O sea, es decir, es un vínculo necesario con los clientes, pero lo más relevante es que le da como una cobertura completa al cliente, pero también una capacidad de gestión integral desde usted que está manejando su negocio, desde usted que quiere ver las distintas áreas de marketing, ventas, comercio, todo lo que es distribución, todo lo que es almacenaje, ver qué sé yo, la disposición de inventario, en fin, todo ese tipo de cosas te permite automatizarlas y llevar un control exacto sobre eso. Entonces, con Salesforce, ¿qué es lo que pasa si usted ocupa esta plataforma? Va a tener más ordenado todo lo que es su gestión, va a tener mayor capacidad de capturar clientes, saber dónde están los nichos que le interesan. Y todo eso lo puede hacer. Yo le recomiendo, la verdad es que experimente de manera gratuita por 30 días una solución completa. Pruebe la plataforma, vea cómo le funciona y verá que Salesforce es tecnología y confianza. Y bueno, ¿qué le voy a decir? No sé si se enteró, pero hubo plebiscito. Yo creo que sí, porque bueno, 84,9% de la población concurrió a votar. Y ahí se cruza la importancia del voto obligatorio, pero también con el cambio del lugar de votación. Es decir, donde el lugar de votación quedó más cerca. Claro, la tendencia es, bueno, ¿por qué no vamos? Podemos ir caminando, nos sirve de paseo, cumplimos con nuestro deber cívico. Es decir, hay ahí una ecuación perfecta que probablemente se va a quedar en la agenda política de nuestro país en términos de que es inscripción automática, voto obligatorio.
¿ya? De tal forma que es completamente distinto, porque hace unos años atrás teníamos, digamos, inscripción automática, pero voto voluntario. ¿Ah? Y esta combinación de inscripción automática, voto obligatorio, pero además locales cerca del lugar donde reside la persona, claramente ha tenido un impacto no menor. Bueno, lo vemos en los resultados. Y para ver los resultados, tenemos un gran invitado, pero antes de presentarlo, tengo que saludar necesariamente a quien se mueve. Ya no sé si son laberintos o puzzles, no, el modelo Kubrick del gobierno. Que tratando de buscar cómo poder tener las cuatro, las, todas las caras del mismo color. Pero el modelo Kubrick de gobierno, y ahí se mueve, pero espectacularmente bien, nuestro periodista estrella, don Mario está ahí. ¿Cómo está, don Mario? ¿Cómo te está? Gusto de ¿Cómo saludarte. estás, Guillermo? Buenos días. Claramente, o sea, esto ya es jugar Tetris, claramente. ¿Ya? Estar con la maquinita, mover las cuadritos, mover las rayitas por un lado para otro para que tratar de calcen y a ver si en todos esos calces completamos la línea de color, desaparece, o empezamos a hacer pruebas y pruebas, como sucedió el día martes, y una hora y media, una hora 45 bajo el sol, ahí literalmente tostándonos, como le pasó también a la madre de la ahora ministra Carolina Toay, que tuvieron que sacarla entre medio por el calor que hacía y por la demora que teníamos. Puntos como alguna cosa muy puntual respecto a lo que has comentado, Nicolás, como para redondear. La forma, por decirlo de una forma. En Europa, la guerra en Ucrania, en este día jueves tenemos, contra toda sorpresa, contra todo pronóstico, una ofensiva ucraniana que parece que desmanteló todo el frente ruso en Kharkov, está en proceso, cantidad de heridos monumentales, cantidad de prisioneros monumentales, cantidad de equipos capturados, es absolutamente sorpresivo, así que eso también es un tema para seguir. Más ahora en Sudamérica, aparte de lo que comentabas de Gustavo Petro, otra polémica en la cual se ensalzó él fue que habría ofrecido al gobierno nicaragüense, a cambio de la liberación de algunos prisioneros políticos, reconocer el tratado el fallo de la Haya del año 2012, que era favorable a Nicaragua y que Colombia durante una década lo ha desconocido. Causó una tremenda polémica que está en curso de análisis. Y llegando a Brasil, una concentración que hizo Jair Bolsonaro que fue multitudinaria, pero ahí encajamos un poco lo de Chile. Pasó también aquí el cierre de campaña de la prueba, que también fue multitudinario, pero eso no nos dice nada en relación a los resultados que pueden ocurrir. Y caemos nuevamente ahora en el tema del plebiscito, como decías tú, ganó la prueba, ganó el rechazo, perdón, ganó el rechazo, y movimientos masivos por todas partes por el gobierno, pánico en algunos partidos políticos, y el Congreso que parece que se está empezando a tomar ya el control, o quiere tomar el control de lo que va a ser el nuevo proceso constituyente, que son muchas las cosas que vamos a hablar ahora con nuestro invitado que tú vas a presentar a continuación. ¿Mm? Exactamente, hubo un invitado que prácticamente la casa ya, Gabriel Alemparte, que ha hecho dupla con Francisco Rego en varias cartas al director, columnas, qué sé yo, series en diferentes medios de comunicación, que es abogado, ya lo hemos señalado, tiene una serie de experiencia y de puestos y de responsabilidad a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, pero además es artista político. Por lo tanto, tiene un olfato político que ha ido desarrollando con la influencia, no sé si mala o buena del derecho, pero por lo menos el análisis político ahí se concentra. Así que, don Gabriel, un agrado tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Mario, un gusto saludarlos y, bueno, escuchar las noticias del mundo, ¿ah? Cómo el mundo se sigue moviendo a nuestro alrededor, ¿no? Porque a veces los chilenos tenemos esta sensación de que todo pasa aquí, ¿no? Y el mundo afuera está muy difícil, entonces también, y se sigue moviendo con rapidez. Así que un gusto estar nuevamente en este programa que quiero mucho y además estar con Guillermo, a quien considero obviamente un maestro de las ciencias ocultas de la política, ¿no? Lo cual oye, que de aquí a que escribamos Harry Potter chileno hay un paso nomás. Sí, hay una suerte, un House of Cards, pero de menor categoría, de menor categoría. Exact- Exactamente. Gabriel, a ver, y la, a ver, yo quisiera que nos centráramos un poco en la implicancia que tuvo el plebiscito, porque los diagnósticos están a la orden del día, todo el mundo ha hecho diagnóstico, es que la señora Juanita se cambió de casa, así que por eso ganó el rechazo, ¿ya? Es que la fake news, es que la cosa... Las explicaciones, somos artistas para dar explicaciones respecto a todo eso, pero yo creo que hay, y te quiero colocar frente a una afirmación para que me des tu comentario, yo creo que acá hay dos cosas que son concretas. El proceso para poder superar el conflicto político institucional que dio paso a este proceso constituyente, digamos, con este resultado plebiscito fracasó. No tuvimos nueva constitución. Digamos, ese es el punto uno.
Y lo segundo es que con este 62%, aparte que fracasó el proceso, es una derrota, como yo diría, inmensa para el gobierno de Gabriel Boric. Perdió en todas partes. O sea, el apruebo, pues, porque, digamos, y lo decimos de esa manera, porque se jugó él y su gobierno y su coalición por el apruebo. ¿Ya? Y perdió en todas partes, incluso en la cárcel. O sea, por colocar el dato anecdotario, pero incluso en la cárcel. Entonces, ¿cómo lo ves tú esta derrota del apruebo? Mira, Guillermo, yo creo que hay que disectar de a poco estos procesos políticos. Yo a veces siento que el mundo político anda un poquito apurado por dar diagnóstico y por dar soluciones. Y no sé si está reflexionando realmente sobre aquello que ha ocurrido el día domingo. Yo creo que primero, creo que el día domingo es la conclusión de un proceso político que se inició sin duda quizás mucho antes del 18 de octubre, que tiene su cenit en el 18 de octubre, por cierto, y que finalmente nos llevó pandemia mediante, crisis económica mediante, costo de la vida mediante, situación de terrorismo y orden público con una gravedad brutal, con un disparo brutal en los últimos meses y años, con organizaciones criminales actuando en Chile y con todo lo que ocurre en la Araucanía, eh, que termina en este plebiscito con un 62% que por donde uno lo mire es un triunfo categórico, absolutamente indiscutido, que creo que tiene incluso algunos que estuvieron por el apruebo en un estado como de irreflexión absoluta, no son capaces ni siquiera de procesar la profundidad de lo que dijo el pueblo de Chile. Y creo que lo que la gente dijo no puede achacarse en ningún caso ni a fake news, ni a ningún tipo de explicación de esa naturaleza. Si hubiese sido 51-49, ok, uno entiende ese tipo de explicaciones, pero a 7,8 millones, a 7,8 millones 885 mil chilenos que votaron por la opción rechazo, el 62%, cuando uno observa los resultados en todas las regiones, hay un triunfo del rechazo. En 5 comunas de Chile, 8 comunas de Chile, hay un triunfo del apruebo. Cuando se analizan los quintiles, donde votó la gente del apruebo, donde votó la gente más por el rechazo, fue en los quintiles más bajos, mientras cuando va subiendo de quintil, eso va produciendo un voto más favorable al apruebo, pero igual muy, muy distante. Lo que te quiero transmitir es que creo que lo primero que hay en esto respecto a tus dos afirmaciones iniciales es que en primer lugar creo que lo que hay es un elemento de el fin o el cansancio de los chilenos después del 18 de octubre, después de una pandemia larga, después de la crisis económica, de la crisis social, la crisis política, que fue pésimamente mal leída por el gobierno y que finalmente nos está llevando al final de un proceso que algunos han denominado el octubrismo, ¿no? Este proceso de aplastar al otro, de cancelar al otro, de no aceptar la opinión divergente, que se dio mucho como una forma no de diálogo, sino de imposición en la convención, y da cuenta que los chilenos finalmente optan por el sentido común, optan por las cosas bien hechas, optan fundamentalmente por la libertad en el sentido de que el Estado le haga las cosas más fáciles y que el político no les complique más la vida, no signifique un gasto adicional, no signifique un problema adicional. Y respecto del tema del gobierno del presidente Boric, efectivamente, yo creo que es un fracaso para el presidente y para el gobierno que se manifestó en un cambio de gabinete, por cierto, pero un fracaso para el presidente en particular, porque el presidente abandonó lamentablemente su función de jefe de Estado, que yo espero que recupere, y se convirtió en una suerte de jefe de gobierno, donde él tiene esta dualidad, pero la dualidad en Chile se ejercen las dos juntas, no se ejerce una por separado de la otra, ¿no? Uno habría esperado un presidente más jefe de Estado en esta materia y él se convirtió en el jefe de campaña finalmente de la opción apruebo. Entonces, claramente, eso hace que
el triunfo categórico del rechazo, inclusive en lugares como Magallanes, en todas las mesas de Magallanes hubo triunfo para el rechazo, hace que esto sea sin duda una derrota para el presidente. Sí, digamos, Mario. Sí, Gabriel, justamente mencionaba lo que fue el cambio de gabinete como una de las principales consecuencias de lo que sucedió el día domingo. Y también habría que ver y cómo analizas tú esta pérdida de poder brutal por una parte del Partido Comunista dentro del gobierno, de influencia que prácticamente lo borró del comité político y lo que obligó al presidente a mover piezas para poder por lo menos compensarlo con la entrada de la ministra del Trabajo al comité político como para que el partido no perdiera influencia. Ahora, el mismo partido también, uno lo puede decir pataleta, puede decir un apresuramiento de opiniones. Por una parte reconocen el fracaso, pero por otra parte algunos de sus líderes empiezan ya a amenazar con que si el gobierno con este cambio de timón, dentro más inclinándose hacia el socialismo democrático, que sea Frente Amplio, empieza a abandonar lo que fueron sus promesas de campaña para llegar a la presidencia, podrían pensar directamente en abandonar el gobierno y, como dijo el senador Núñez ayer, irse a la otra vereda. ¿Ah? ¿Cómo ves justamente ese escenario? Y también cruzado, perdón, con todo lo que es el análisis de cambios de subsecretario que se estaba viendo. Ejemplo sintomático, por ejemplo, no solo con lo que sucedió con el postulante a la Secretaría del Interior, que fue un escándalo mayúsculo que dejó muy mal pie al gobierno, sino también en los análisis de otras subsecretarías, como por ejemplo sucede en Defensa, donde sale unos subsecretarios, pero el subsecretario comunista quedó prácticamente en calidad de inviolable, intocable, porque el partido reclamó abiertamente que no podía seguir perdiendo influencia. Entonces eso también va a implicar una forma que el gobierno tenga que mover, como decíamos al principio, un poco al Tetris, jugando para ver cómo reordena, cómo recupera influencia, cómo reordena el equipo de trabajo, pero sin afectar demasiado a uno de lo que se había transformado en los principales sostenedores de la actual gestión. Sí, mira, el cambio de gabinete tiene varias miradas. En primer lugar, claramente el presidente optó por el socialismo democrático. Yo no sé si tan pensadamente o también salió algo de carambola, como se llama en el billar, ¿no? Eh, Porque efectivamente creo que fue un error lo del subsecretario de Educación, creo que fue un error, fue un error del gobierno, no del subsecretario, ¿no? Cuando una persona, creo que a la gente no se la expone de esa manera en el sentido de tú no llamas a alguien sin haberlo chequeado antes con todos los detalles. Yo, en lo personal, he tenido una relación con Nicolás Cataldo, lo conozco, es un hombre bastante serio. También creo que se ha hecho un tema de estos tweets que él tenía, que eran bastante agresivos, sin duda, y eso no hay que merecerlo, pero también son tweets de hace 12, 10 años atrás, que si a uno también le sacaran algunas opiniones de hace 10, 15 años atrás, probablemente también dijo algunas cosas que no correspondían, pero más allá de eso, creo que era un error no solamente llevarlo a la subsecretaría del Interior, porque además teníamos un buen subsecretario del Interior como es Manuel Monsalve, un hombre además que tiene una gran capacidad de diálogo, que estaba haciendo la pega en Interior muy bien. Era desmantelar nuevamente todo lo que significaba las confianzas en materia de orden público y seguridad pública, las relaciones con las policías en particular, con una persona que además tiene una característica muy especial. Manuel Monsalve fue diputado por la zona de Arauco, por lo tanto conoce bien la zona del conflicto mapuche en particular. Entonces, y creo que él ha tenido un verdadero ejercicio del cargo muy relevante. Ha viajado al lugar, ha estado, ha conversado con las autoridades locales. Creo que su gestión estaba muy bien evaluada como para hacer un movimiento hacia la Secretaría General de la Presidencia, que es un cargo donde uno puede encontrar a un ex parlamentario con alguna autoridad como para efectos de que haga la relación con el Congreso. Eso por parte del tema de Interior. Ahora, felicito la llegada, obviamente, de Carolina Toá al Ministerio del Interior. Creo que es interesante, creo que es muy desafiante. Eh, Carolina Toá es una política
con características muy interesantes desde el punto de vista de ser una persona muy inteligente. Creo que es una de las mejores políticas que ha tenido la centroizquierda. Eh, yo espero sí que Carolina tenga un diálogo diferente y no dudo que va a ser así al que tuvo en campaña, que fue bastante, digamos, ríspida en la forma en que defendió la posición del apruebo, pero yo entiendo que Carolina es una mujer de Estado y por lo tanto sabrá adecuarse a este nuevo rol. Celebro con especial interés la llegada de Analía Uriarte a la Secretaría General de la Presidencia. Creo que incluso en estas primeras horas ha mostrado eh, una capacidad que yo conozco muy bien. Me tocó trabajar con Analía directamente durante 4 años. Analía, la ministra secretaria general de la Presidencia, es una mujer con varias características interesantes para el proceso que viene. ¿Eh? Primero, una mujer con una capacidad política muy grande, con una capacidad de observar la política y ejercerla, hacerlo con una característica que la política ha perdido y que es de la esencia de la política desde quizás Grecia en adelante, incluido Maquiavelo por delante también, que es esa capacidad de hacer política en silencio, ¿no? Esa capacidad de hacer política sin que se note, con mucho diálogo. Analía además tiene una característica que es doble, que es bien interesante porque es firme, es muy firme, pero también tiene mucho humor. Y eso hace que también la capacidad de diálogo la haga bien especial, además de ser una extraordinaria abogada. Recordemos que Analía Uriarte fue quien armó el Ministerio del Medio Ambiente en su momento, es una tremenda profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de Chile y fue jefe de gabinete de la presidenta Bachelet, donde muchas veces se le acusó bien injustamente. Bueno, generalmente los hombres y mujeres que están al lado de los presidentes se les acusa generalmente de los errores de los presidentes. Entonces, creo que la llegada de Analía en particular es muy interesante. Ayer ella demostró esa capacidad de muñeca política cuando hizo una reunión con los distintos actores políticos para empezar a negociar el tema de cómo se va a ver el proceso constituyente, y lo hizo como creo que se ha perdido en la política y se ha minusvalorado mucho, pero que es tan importante, ¿no? Lo hizo a puertas cerradas, conversando, y la gente dice, pero ¿cómo a puertas cerradas? ¿Qué falta de transparencia? Si hoy día todo... Pero es que la política requiere en ciertos momentos que se pueda hablar sin hacer espectáculo. ¿Ah? Cuando hay una cámara, los políticos generalmente hablan de otra manera que cuando hablan en privado, y eso es muy importante para llegar a buenos acuerdos, ¿no? Entonces yo creo que ella ha demostrado en estas horas, y estoy seguro que va a seguir demostrando una capacidad política extraordinaria que tiene ella. Sobre el Partido Comunista, mira, yo creo que el Partido Comunista tiene un gran problema en Chile, Mario, que es que finalmente cuando está en el gobierno tiene un pie en el gobierno y otro en la calle. Y el drama hoy día del Partido Comunista, creo yo, es fundamentalmente que ve sectores más radicalizados a la izquierda. Entonces siente que se le mete por la izquierda un mundo al que ellos como gobierno no pueden dejar que se les meta electoralmente, ¿no? En ese sentido, creo que las declaraciones de los comunistas en esta época, en estos momentos, han sido tremendamente desafortunadas. No solo las de Teller antes del plebiscito, sino las de Núñez ayer diciendo que van a agarrar sus cositas y se van. Me parece que o ellos deciden estar dentro del gobierno o deciden estar fuera del gobierno. Hoy día, ayer en la tarde, más bien, la CONFECH citó para hoy día un paro nacional. La CONFECH está manejada por el Partido Comunista y eso demuestra que ellos siguen estando en la calle y siguen estando en el gobierno, cosa bastante delicada. Ahora, respecto del tema de poner al Partido Comunista en la subsecretaría del Interior, no solo era un error por la persona del subsecretario y las condiciones técnicas además que tenía, recordemos que tampoco es una persona que conoce seguridad, sino también es un error táctico, político bastante grande, en el sentido que el Partido Comunista ha tenido decisiones parlamentarias, y aquí son decisiones públicas y notorias, respecto de un cierto desprecio por el orden público que la gente tanto reclama, ¿no? Y en defensa, en particular, la salida de Fernando Ayala, de la subsecretaría
de Fuerzas Armadas. La verdad es que llama la atención, fue reemplazado por Gabriel Gaspar, un hombre de larga trayectoria y que ha sido muchas veces subsecretario en Defensa. Yo creo que un poquito para equilibrar a este subsecretario Galo Elstein, que claramente está en un puesto bastante delicado, que hasta aquí ha tenido un desempeño bastante de bajo perfil, pero que obviamente debe tener algún tipo de resistencia al interior de las Fuerzas Armadas. No, sin lugar a dudas, o sea, yo diría, bueno, a ver, me quedé con la sensación de que el cambio de gabinete fue insuficiente respecto al tipo de derrota política que significaba rechazo. Pero me dejó también en preocupación el discurso del presidente en el día de ayer, porque una vez que termina el cambio de gabinete, bueno, hace su discurso, y me llama la atención de que en sus palabras, él reafirma o deja establecido de que la legitimidad del gobierno tiene que ver con el 56% obtenido en la elección presidencial en la segunda vuelta, ¿ah? Y que, porque, o sea, el rechazo, la verdad que no le afecta, o sea, es decir, digamos, porque ellos van a seguir con su programa, van a seguir haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Pero basado en que la legitimidad de origen él la funda única y exclusivamente en ese resultado de la segunda vuelta. Lo cual, digamos, hace pensar de que el cambio de gabinete es más bien cosmético, ¿ya? Digamos, y no va a digamos, y al final del último párrafo del discurso es para referirse al proceso constituyente. ¿Ah? Es decir, me quedó digamos, en la primera bajada del análisis de que el gobierno, digamos, quiere hacer abstracción de que pasó el plebiscito, que el plebiscito es algo que va por otra vía, pero también le entregó como y lo decía Mario al inicio, ¿ya? Le entregó al Congreso, ¿ah? Digamos, la responsabilidad de armar todo eso, ¿ah? Digamos, de avanzar en todo eso, con lo que significa también el riesgo de un parlamentarismo de facto, que ya lo vivió Piñera en su minuto, ¿ya? Y que ahora, entre socialismo democrático, la fuerza de centro derecha, qué sé yo, otra cosa le puede hacer la vida bastante complicada al gobierno en todo esto, pero lo principal yo creo, no sé, tú compartes conmigo, pero pareciera ser que el gobierno no asume, no quiere asumir, no sabe cómo asumir, ¿ah? La derrota política que significó el plebiscito del día domingo, y eso tiene consecuencias. Comparto plenamente el punto contigo, Guillermo. Yo creo que yo habría esperado que el presidente tomara... Hay algo que a mí me falta en la política hoy día como capacidad, siento que la política va demasiado rápido. Yo entiendo que hoy día el mundo va rápido, que las comunicaciones son muy rápidas, pero las buenas decisiones políticas se toman un poquito maceradas, no son, las buenas decisiones políticas no se toman en el acto mismo. Yo habría esperado tal vez dejar pasar una semana, haber tomado conciencia, en mi caso, si hubiese sido presidente, de cuál era la situación al interior de los distintos partidos, coaliciones, haber conversado con la oposición, haber sopesado quizás mayormente la posibilidad de un cambio de gabinete en el sentido de cuál era la profundidad que tenía que tener este cambio de gabinete. Yo no recuerdo en democracia, ni siquiera después del 18 de octubre, que fue una cosa completamente distinta, una derrota electoral de esta magnitud en un gobierno. Menos a 6 meses, además de haber iniciado. Una derrota creo que apabullante y que en parte no solamente tiene que ver con el texto, sino también con la gestión de gobierno. Pues ya lo analizamos al principio, ¿no? Con temas de orden público, costo de la vida, seguridad, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Completamente de acuerdo contigo en que el cambio de gabinete es insuficiente porque creo que no tiene la profundidad completa, así como destaco que hay buenos ministros y un elenco quizás de mayor peso político en el comité político, siento que le faltó mayor profundidad en el sentido que frente a una crisis de esta naturaleza yo habría esperado quizás que todos los ministros del gabinete presentaran la renuncia y haber confirmado algunos, como haber reemplazado una mayor cantidad de ministros. Creo que hay ministros que no se han lucido absolutamente nada. Yo distingo entre dos tipos de cambios de gabinete, Guillermo, en el presidencialismo, ¿no? En los sistemas presidenciales. Por una parte, aquellos que son de mera administración,
¿no? El presidente hace una evaluación de los ministros y bueno, va cambiando después de un tiempo, aprovecha y cambia a aquellos ministros que han tenido problemas de evaluación. Y después un cambio de gabinete, en segundo lugar, de derrota electoral, ¿no? El presidencialismo tiene la diferencia respecto al parlamentarismo que el juego de capacidad de reordenar las fichas no está en el presidente de la República, como lo estaría en el parlamentarismo en un primer ministro, sino que está en cómo se reordena el gabinete, ¿no? Y frente a una derrota de esta naturaleza, recordemos, Mario y Guillermo, que a David Cameron, frente a la derrota del Brexit, en un sistema parlamentario, por cierto, pero, presentó su dimisión al día siguiente. Eso evidentemente aquí no puede pasar porque es un sistema presidencial, pero uno habría esperado una mayor profundidad en el cambio de gabinete, haber sopesado mejor el tema. Creo que se hizo un poquito rápido, pero bueno, el presidente tiene sus tiempos, una atribución exclusiva de él, y me parece que fue insuficiente en el sentido de que creo que hay ciertas áreas del gobierno que están funcionando muy mal. Ayer yo veía la ejecución presupuestaria de los ministerios, de los principales ministerios de mayor gasto en un informe de IPRES, y relacionado con los gobiernos regionales, o que muchas veces ejecutan proyectos del gobierno central, y habían la ejecución del presupuesto a esta época del año es de un 30% en regiones. Eso es bajísimo. Había regiones como Coquimbo donde es de un 15%, mientras que en otras donde tienes buenos gobernadores, como por ejemplo en Biobío, más del 60%. Entonces, creo que ahí siento que el presidente tiene un gran problema. Creo que es un presidente muy enfocado en lo político, pero poco en la gestión. Y la gestión es muy relevante para un presidente de la República, porque la gente te evalúa mucho por la gestión administrativa, por la capacidad que tienes de administrar el Estado, más que también por la oreja política, ¿no? Que también te evalúan por aquello, pero la gente requiere gestión. Ahora, esto de dividir, y ahí tengo un matiz contigo, Guillermo, de dividir y dejar en manos del Parlamento el tema del acuerdo constitucional, a mí me parece correcto, que el gobierno se desplace un poco, deje a la ministra secretaria general de la presidencia negociando aquello con los parlamentarios, porque el poder, para poder seguir adelante una reforma constitucional, vuelve al poder constituido, que es el Congreso, el presidente de la República, representado por su ministra secretaria general de la presidencia, dejar eso radicado en el Congreso como continúa. Y creo que el presidente tiene que dedicarse a la gestión. Por eso encontré que el cambio de gabinete era poco profundo y le faltó quizá una mayor capacidad de reordenar el gabinete, particularmente en las subsecretarías y en algunos ministerios clave que creo que tienen algunos problemas. Sí, celebro también la llegada de la nueva ministra de Salud, que me parece una persona muy competente. Ojalá le vaya muy bien, porque creo que es un tema bien delicado y habíamos tenido muchos problemas en el Ministerio de Salud después de todas las críticas que había hecho el Frente Amplio y el Partido Comunista del manejo de la pandemia. Exactamente. Recuerde que estamos con la carta sobre la mesa por Infogate. Tenemos, digamos, diría yo, un buen auspicio que es del Salesforce. Salesforce que tiene una plataforma de comunicación que se llama Slack y que permite que usted tenga todo en una misma aplicación. Si usted hoy día está pasando de WhatsApp, después tiene que abrir un Excel, después un Word, después ver el correo y abrir y cerrar aplicaciones, después se pierde cuál está abierto y el teléfono le sale humo porque no puede manejar todas esas cosas a la vez. Slack es su solución. Definitivamente una plataforma de mensajería que le permite reunir a todas las personas y todas las herramientas que necesita justamente para gestionar su negocio. En consecuencia, es una plataforma que se va a ir adaptando a sus necesidades, tanto, digamos, si es pyme, mini pyme. O sea, imagínense usted, si es mini pyme, o sea, usted el gerente general, el gerente comercial, el gerente de finanzas, el contador, el distribuidor, hace todas esas cosas. Bueno, Slack le puede servir para poder ordenar, pero también le va a servir para poder tener una comunicación con sus proveedores y una plataforma muy fácil de usar, y la puede personalizar conforme sus necesidades. Slack es de salesforce.com, véalo ahí en la página que está en pantalla, salesforce.com/mx, y ahí podrá conocer todo eso. Las cartas sobre la mesa, don Mario.
Don Gabriel, ya que hablamos bastante de lo que es este trabajo que está empezando a hacer el Congreso a contar de ayer miércoles, volvemos a recordar que estamos hablando día jueves, con estas reuniones para ver qué va a pasar con el proceso constituyente, con el proceso constitucional. ¿Cuál es la visión que tienes justamente de estas reuniones que partieron el día martes de cierta forma con este encuentro del presidente con los partidos con representación parlamentaria, excepto algunos, algunos que no llegaron? Pero que ayer miércoles partió ya con todo, o sea, incluyendo el Partido Republicano, que dicho sea de paso, pasó por una cirugía mayor ayer con la salida de su presidente, con la salida de su jefe parlamentario, así que parece que se está readecuando para poder enfrentar este nuevo proceso. ¿Cómo ves justamente este proceso que se viene ahora? Un poco adelantaste de lo que has comentado, pero se habla nuevamente de volver a una nueva convención constitucional o un sistema mixto con convención y expertos o simplemente expertos. Pareciera que la segunda opción acapara mayores apoyos, pero hay que ver también cómo se seguía el gobierno respecto y cómo seguía también alguno de los partidos, especialmente del Frente Amplio, en relación a ese tema. Mira, a ver, en primer lugar yo valoro la política con tiempo. Creo que la política es un arte que se ejerce el arte de lo posible. Bueno, el gran Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía que el arte de comer sapos sin hacer muecas, ¿no? Eh, Creo que la política es una actividad que tiene que ejercerse con cierta parsimonia y calma, que es algo que yo creo que le falta mucho en el tiempo moderno, donde todo es tan rápido, ¿no? ¿Y por qué creo eso? Porque creo que las confianzas, la capacidad de conversar, de analizar, de discurrir sobre lo que tiene que venir no puede tomarse a tontas y a locas. Ya se hizo una vez, muy presionado obviamente por el momento político que se estaba viviendo, pero también hay que escuchar un poquito cuál es la posición de las personas, cuál es la posición de los movimientos políticos que en esta vuelta fueron realmente extraordinarios. Aquí, ojo, que los partidos en materia de el triunfo, el rechazo, estuvieron bastante poco presentes, no tanto en la derecha como para qué decir en el mundo, en mi mundo, en el mundo de la concertación. O sea, el partido político tomaron una decisión, la democracia cristiana, el socialismo, el Partido por la Democracia, y resulta que la decisión tomada de apoyar el apruebo se desfondó finalmente porque sus propios militantes, claramente con ese número terminaron, o sus simpatizantes terminaron, o sus votantes terminaron votando por la opción rechazo, por lo tanto entran en una suerte de desuetudo, de falta total de legitimidad. Ya la renuncia de Felipe del Pin en la democracia cristiana demuestra eso, ¿no? Eh, por eso creo que, mire, sin quitarle la pelota al bulto, porque la gente dice, bueno, ya están tratando de correr la cuestión y ya no quieren conversar, y la derecha, la gente más radical de izquierda dice, bueno, y ustedes le creyeron a la derecha que iba a hacer los cambios. Yo creo en la buena fe en política, creo que es uno de los elementos clave para la confianza, por eso creo en la política con una cierta ritualidad, ¿no? Eh, Me parece que sin sacarle la pelota al bulto y sin sacarle el cuerpo al bulto, quiero decir que creo que un muy buen año para tener una nueva constitución aprobada es el año 2023. ¿Por qué? Porque se cumplen 50 años del golpe de Estado. Creo que es una manera de alguna manera, honrar la democracia y mirar los próximos 50 años y decir, bueno, la transición política que viene terminando hace tanto tiempo, que termina cada cierto tiempo y vuelve a volver a aparecer. Bueno, aquí creo que el 2023 tener una constitución es como el horizonte que uno debería tener. Ahora, sobre el acuerdo, Mario, yo creo que hay que explorar todas las posibilidades. Yo creo que la posibilidad de la que goza de mayor pero también creo que hay que escuchar, porque tampoco estoy tan seguro, que goza de mayor aceptación popular. Quizás es volver a una convención más corta, más pequeña, más precisa, con el acompañamiento de expertos. Pero sobre el acompañamiento de expertos o la constitución de expertos, y Guillermo quizás va a estar de acuerdo conmigo, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los expertos, porque no tengan que participar, porque me parece que redactar una constitución quedó demostrado que es un tema serio,
fuimos muchos los que durante muchos meses, muchísimos meses, desde el mundo de la concertación, advertimos los errores que tenía este proceso constituyente y nos acusaban de mentirosos, nos acusaban de hacer interpretaciones torcidas. Claramente esto tenía problemas, pero los que nos acusaban con más fuerza de aquello eran muchos académicos. Hubo académicos que participaron abiertamente en defender el texto constitucional que se aprobó, entonces, o que se rechazó. Entonces, yo también creo que hay algunos que de repente ocupan el título de académico para demostrar ciertas posiciones políticas, pero al mismo tiempo se esconden detrás de una suerte como de título académico y al mismo tiempo hacen el gesto de jugar a querer ser los exégetas nuevamente del proceso constituyente. Yo creo que aquí también llegó la hora de transparentar también cuáles son los conflictos de interés cuando uno es académico, porque en Chile, lamentablemente, la academia no es como en Estados Unidos o en otros lugares del mundo en que uno es 100% académico y se dedica todo el tiempo a eso. Entonces, cuando un académico habla sobre el proceso constituyente, y hubo varios, hablan sobre el proceso constituyente, defienden el proceso constituyente, defienden la constitución como se está haciendo, y de verdad yo lo digo con harta responsabilidad, académicos serios, gente que fue profesora, que fueron profesores míos, o sea, y gente que yo estimo, y ponen no quiero poner nombres, pero todo el mundo sabemos quiénes son porque aparecían en los diarios y todo el cuento. Entonces, se hacen son expertos, efectivamente, son constitucionalistas, son cientistas políticos, pero finalmente muchos de ellos tienen un conflicto de interés, al mismo tiempo estaban contratados por el gobierno siendo asesores de algún ministerio. Entonces, creo que los expertos hay que tener mucho cuidado porque, ojo, porque los expertos después viven de esto. ¿Ah? También es un tema no menor. El abogado que sea considerado experto y nombrado por dedo por alguien, esa persona se va a dedicar a ser exégeta el resto de su vida de lo que la Constitución quiso decir, intérprete, ¿no? Va a hacer informe de derecho, va a ganar mucho dinero de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los expertos, cómo se eligen. Yo más bien soy partidario de una elección acotada de personas que tengan expertise, que es distinto, ¿no? Personas que tengan la capacidad de ser expertos, pero que se presenten a una elección y que tengan esa capacidad y eso significa poner cierto resguardo en cómo se eligen las personas que se van a elegir. Significa también, ojo que no es un detalle menor, para que lleguen buenos expertos y gente que sepa, la gente aquí no va a ser muy popular mi posición, va a ser media contrafáctica, pero se tiene que pagar mejor. Lo que se pagaba para ser constituyente era bastante bajo, y por eso también no llegan los mejores profesionales. Y ojo que cuando se habla del tema de las dietas y después se alega de la calidad de las personas, es porque no llegan los mejores profesionales tampoco. Sí, es un tema que siempre se habla, no, es que ganan mucha plata, sí, pero para que tú tengas un buen profesional, tiene que ganar más o menos lo que gana afuera para que sea rentable poder tenerlo en una convención. Entonces, creo que hay que ir piano a piano, creo que las conversaciones se tienen que ir desarrollando, creo que hay un acuerdo transversal de la gran mayoría del mundo político, de que la Constitución del 80 tiene un problema finalmente de legitimidad ciudadana, de que no nos podemos quedar con ella. Y ahí creo que hay un tema no menor que tiene que ver con cómo se construye una nueva constitución. Creo que una nueva constitución se construye básicamente no de una hoja en blanco, jamás, en ningún caso. Creo que si algo enseñó esto, que inventar la rueda es un gran error, inventar el fuego también. Claramente al presidente Lago ayer en una entrevista decía tener un borrador anterior. Yo creo que el mejor borrador anterior, y ahí tengo un matiz con el presidente Lago, el mejor borrador anterior es la tradición constitucional chilena, que es rica y muy rica en análisis, en trabajo, en acta, y está, fíjense que Mario Guillermo, este proceso constituyente no tuvo actas. Mire, uno podrá discrepar
de la Constitución de 1980 en la original, porque la verdad es que lo que queda de la Constitución de 1980 es muy poco, menos del 30% de las normas. Eh, pero la Comisión Ortúzar siempre tuvo actas y uno puede recurrir a las actas de la Comisión Ortúzar, que son discusiones jurídicas de fondo. Aquí no hubo nunca actas. Si uno va a la Constitución de 1833, cuando se reforma en la Gran Convención de 1831, la Constitución de 1828, también hay actas. Y las actas son muy importantes para los abogados y para los jueces, porque sobre la base de eso nosotros interpretamos con unos elementos de interpretación de la ley, que es en la historia de la ley. ¿Cuál fue la intención que tuvo el legislador a la hora de redactar una determinada norma? Eso nos permite en 50 años más a otros que no van a, que probablemente cuando los convencionales ya no estén vivos, poder interpretar las normas, poder darles sentido. Entonces creo que el mejor borrador para partir es ese, y yo le incluiría, y me atrevo a decirlo, el proyecto de la presidenta Bachelet, que tenía cosas también bien interesantes, y también ciertos elementos del borrador que se nos propuso y que se rechazó, que son bastante interesantes, bastante innovadores y que también estaban bien resueltos en el proyecto, porque reconozcamos que el proyecto tampoco era entero malo, había cosas bien interesantes desde el punto de vista del tema del cambio climático, de la ciencia, de algunos derechos sociales como los temas de infancia, los temas de la alimentación. Hay temas que se pueden incluir perfectamente y que además son temas que están en todas las constituciones modernas del mundo. No, eso, no, no, sin lugar a dudas. Digamos, y en ese sentido, digo, te quisiera llevar, bueno, ¿cómo es que es el sistema de partido? Porque finalmente los que van a avanzar con esta nueva constitución, en este nuevo proceso constituyente, son los partidos políticos que están representados en el Congreso. Pero los partidos políticos están totalmente, yo diría, criticados por todo. Entonces, o sea, están criticados por la encuesta, por la ciudadanía, etcétera. Estamos llegando a un momento en el cual se va a renovar los partidos políticos, porque, o sea, el fraccionamiento al interior de Renovación Nacional, quizá el que está un poco más sano en la UDI, pero sin pocos problemas internos, la DC para qué hablar, el partido Radical, ni qué decir, digamos. El Partido Socialista, esta suerte de socialismo democrático, es un parche para poder esconder las divisiones internas que cada uno de sus componentes tiene. Eh, claro, porque yo me recuerdo que en Francia, cuando aparece Macron, como una crisis de partidos políticos, aparece un Macron que se comió a gente del Partido Socialista, gente de la Completo. derecha, completa, digamos, eso es Mm, el En Marcha, como el mm. partido que tiene. ¿Estaríamos, tú crees, que mientras estamos con el proceso constituyente, vamos a tener un surgimiento de nuevos partidos políticos como para hacer la renovación y volver a tener la confianza de la ciudadanía en ellos? Yo espero que sí, Mario. Perdón, Guillermo, yo me he jugado por esa posibilidad. Creo que el En Marche es un tremendo ejemplo, ¿no? De cómo tú buscas un centro político. Yo creo que si algo que fue muy interesante esta elección es que por primera vez votó tanta gente con el voto obligatorio. Y yo ahí vuelvo a defender el voto obligatorio, lo defendí cuando lo quitaron. Me acusaron obviamente de conservador. Yo dije que el voto obligatorio era algo que las democracias más modernas tenían. Uruguay, Francia, Israel tienen voto obligatorio. Eh, y me parece que en ese sentido la capacidad de encontrar, porque fíjate que con el voto obligatorio se produjo un fenómeno interesante, salió a votar gente que nunca había votado. Y se entiende generalmente que cuando hay voto voluntario votan más los extremos, porque vota la gente más militante, la gente que tiene un convencimiento, que tiene una cosa como más, eh, un, una fuerza por la política mayor, y ahí votan generalmente los extremos, ¿no? Que son más militantes, ¿no? Que son más obedientes. Creo que la gracia que tuvo este proceso con voto obligatorio es que habló un centro tremendo. Eh, a ver, la derecha con Kast sacó un 44% y hay aquí un 62%, por lo tanto estamos hablando de una diferencia sustantiva de votos que aparecieron y que votaron por una opción que busca moderación
que busca moderación. Entonces creo que ahí en el centro está faltando un espacio brutal de representación política, y claramente ya no es la democracia cristiana, ya no es, tal vez el socialismo democrático tiene lo suyo porque hoy día está dentro del gobierno, ¿no? Pero en ese centro político que puede ir desde, incluso desde sectores de centro derecha liberales hasta la democracia cristiana e incluso el Partido Radical, hay ahí un espacio de moderación política que requiere una renovación brutal. O sea, claramente cuando la democracia cristiana toma una decisión en junta y se opta por la opción apruebo, y finalmente todos sus militantes terminan votando rechazo, porque de verdad yo me he encontrado con amigos míos demócratas cristianos, yo fui demócrata cristiano muchos años, dejé de serlo precisamente porque el partido dejó de representarme. Yo me encontré con una cantidad de militantes demócratas cristianos, incluso el día que fui a votar me encontré con varios, y todos iban por la opción rechazo. Entonces uno dice, bueno, un partido que no está interpretando a sus bases tiene un problema de fondo. Ya, yo creo que la democracia cristiana está en una etapa caduca, ya absolutamente terminal. Creo que debería hacer lo que hizo la democracia cristiana italiana, que es disolverse y nadie ocupar el nombre de democracia cristiana, y en el fondo generar un espacio de centro político que vaya desde el Partido Radical hasta el centro político de la centro derecha liberal, que hoy día tiene muy pocas diferencias con quienes estuvimos en la centro izquierda liberal, que estuvimos en la antigua Concertación, que fuimos más autocomplacientes que autoflagelantes en la Concertación. Entonces, creo que ahí hay un espacio muy interesante que ojalá quienes lideraron este proceso y quienes lideramos, creo que tenemos la obligación de construir, de construir. Ahora, yo creo que va a venir un rebaraje en ese sentido también respecto a los liderazgos políticos que en el Congreso van a ser parte de este acuerdo. O sea, a ver, si lo pongo en términos polares, en la democracia cristiana creo que el acuerdo va a ser más negociado por Matías Walker y Jimena Rincón que por Yarna Proboste y Francisco Buenchumilla, por poner los nombres, ¿no? Porque es una cosa evidente, ¿no? Es una cosa evidente, ¿no? Que quienes resultaron ganadores fueron ellos, que además hay que decir que gente como Matías Walker, como Javiera Pará, como Jimena Rincón, como Felipe Arboe y mucha gente más, fuimos bastante previsores y apostamos por una opción, no cuando la opción estaba arriba en las encuestas, sino todo lo contrario, cuando la opción tenía por lejos un problema de fondo y iba a ganar sin lugar a dudas. Nunca esperamos un triunfo de esta naturaleza. Yo siempre dije 54 46, 55-45, pero nunca un 62 y este aplastante triunfo en todos los lugares, incluso en los lugares de los pueblos originarios, en las comunas donde viven los pueblos originarios, que es brutal. O sea, yo ayer mirando las cifras con un poquito más de calma, quedé bien impactado de la profundidad del cambio. Entonces, creo que ahí sí hay un espacio, Guillermo, que se tiene que ocupar. Sí. No, bien, Mario, una pregunta breve y una respuesta breve porque nos quedan pocos minutos, Sí. por favor. Ya. Bueno, redondeando un poco, ¿qué crees tú que se va a discutir al final en este acuerdo? O sea, algunos plantean que va a ser una hoja en blanco, otros dicen que hay que tomar lo rescatable de la propuesta constitucional, algunos elementos de la actual constitución y lo que fue la constitución, la propuesta de proyecto de constitución del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Ah? ¿Qué crees tú al final que puede ser lo que se pueda poner sobre la mesa en ese sentido? Y cómo también conjugar todas estas aspiraciones de, por una parte, lo que mencionabas, pueblos originarios u otros grupos también de la sociedad que están fuera de los partidos para poder hacer llegar a esta suerte de un acuerdo que sea bastante más transversal que lo que teníamos hasta ahora. ¿Mm? Mira, yo en esto, Mario, suelo ser bien liberal para mis cosas, en el sentido de liberal escéptico, ¿no? Yo me puedo dejar convencer. En esto no tengo cerrado una posición, incluso en más, estoy dispuesto, no me va a tocar obviamente la negociación, no soy parlamentario, pero estaría dispuesto a dejarme convencer por ideas. No llevo una idea preconcebida, creo sí
volver atrás en el sentido de tener un Congreso Constituyente no creo que sea el camino que la gente espere, lamentablemente por la poca legitimidad de los partidos políticos, lo digo lamentablemente porque no debería ser así, y también del Congreso Nacional, pero el Congreso también se las busca, digamos. Cuando tenemos un parlamentario que se empieza a agarrar a cornete en el Congreso, bueno, también uno no puede pedirle a la gente es que las actitudes también son muy relevantes en política, los símbolos son muy importantes, las maneras de hacer las cosas, lo vimos en la convención también. Entonces, estoy dispuesto a distintas alternativas, creo que una convención más acotada en el tiempo, que el 2023 tenga un proceso de salida, que tome la tradición constitucional chilena en todo su largo devenir, desde el inicio de la República hasta el final, para no inventar la rueda. Hay cosas que no hay para qué cambiar. O sea, de verdad, a ver, la discusión de la Contraloría, e incluso el mismo texto constitucional que se nos ofreció, que da una Contraloría bastante parecida a la que tenemos hoy día. O sea, no hay para qué inventar la rueda en materia del Ministerio Público incluso del Poder Judicial. ¿Sí? Lo que se hizo con el Poder Judicial fue brutal. En el sistema político quizás hay que hacer algunas innovaciones, tender a que haya una mayor colaboración. En materia de derechos sociales uno podía ahí sí recurrir al texto, por ejemplo, que se rechazó, donde hay cosas muy interesantes, pero creo que tiene que ser acotado, tiene que ser con participación y tiene que ser con una suerte de lógica más parecida a cómo funciona el Congreso, con los reglamentos del Congreso, para no pasarnos 6 meses discutiendo un reglamento, con los reglamentos de la Cámara de Diputados, que están hechos para eso, que son incluso anteriores a 1973, son reglamentos muy antiguos de funcionamiento, y con el acompañamiento que tiene, el Congreso tiene un acompañamiento de expertos, de biblioteca, de acervo cultural y de recurrir mucho a gente que sabe sobre los temas. Y vamos a hablar de minería, invitemos a los profesores de derecho minero, a la gente, a los ingenieros en mina, al colegio de ingenieros, al colegio de abogados. O sea, creo que faltó mucho de eso y creo que ahí se puede complementar mucho la participación ciudadana que se hizo también en la primera parte, que tampoco fue tan mal hecha. Entonces también hay que rescatar cosas que pueden ser interesantes. Sí, no, yo creo que, bueno, que quedan muchas cosas para retomar en este nuevo proceso, pero un proceso que no va a ser fácil porque finalmente va a depender de la gobernabilidad que tenga el presidente Boris de su gobierno, y yo ahí separo en análisis lo que es el presidente Boris de lo que es su coalición, Mm. van a funcionar probablemente con no pocas dificultades. Bueno, nos quedan Mm. muchos temas para conversar todavía, muchos temas para analizar, pero digamos, usted tiene que ir a almorzar, si no está viendo al almuerzo, o tiene que prepararse para la previa, si que quiere salir, o simplemente, digamos, lo va a guardar para poder vernos más en otro horario durante el fin de semana o toda la próxima semana. Gabriel, queremos agradecerte tu gentileza, vamos a estar viéndonos con toda seguridad para seguir en este análisis que es muy relevante, muy importante, y, y con Mario agradecemos a todos que nos siguen por Mundo TV, en la señal de Cable Mundo de Valparaíso Yanquihue, por las regiones Telecauquenes, Ñublevisión, en Radio Nunguén en Concepción, y que nos sigue usted en las plataformas de Twitter, YouTube, ¿no es cierto?, y Facebook. Don Mario, digamos que si, no sé en qué nos quedamos, si nos quedamos en el cubo Kubrick, qué sé yo, o en lo otro que tú mencionaste. Pobre A esta Mario. altura, sí, a esta altura créeme que ya no sé, o sea, de Tetris, el cubito, bueno, cubo que ahora también hay en formas redondeadas, en formas alargadas, que hacen concursos internacionales de manera increíble. Así que puede ser ese porque tenemos muchas formas para tratar de encajar, no sé cómo, que todo funcione de alguna forma y que se vea los colores donde tienen que estar. Y no en esta Bueno, esperanza que tenemos, que la mayoría que nos pasa cuando tratamos de armar esos cubitos, que nos queda unos rompecabezas que son inentendibles, que pareciera que es lo que está pasando ahora, que ojalá se pueda solucionar. bueno, es lo que pasa a nivel mundial, entre lo que es el progresismo de América Latina, más el globalismo de las organizaciones internacionales, más los intereses de multinacionales, potencias y otras más y otros actores. Bueno, estamos más o menos en eso. Así que muchas gracias, Gabriel, nuevamente, muchas gracias, Oigan, Mario, y a ustedes que nos siguen semana a eh, semana, muchas gracias, buena salud bueno, y ya a la previa al 18, ¿ya? Porque ya les vamos a entrar. agradezco mucho la invitación, Guillermo, Mario, siempre un gusto estar con usted y además tener el tiempo reposado para poder analizar con calma lo que está pasando. Así que les mando un abrazo muy grande y siempre a disposición. Muchas gracias, un gran abrazo Igualmente. también. Bueno, y vamos ensayando, tiki tiki ti. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Nos vemos.